Bienvenido a este sexto día de curso y hoy vamos a hablar de algo de lo que cada vez se habla más, de los influenciadores o influencers, ¿no? Este marketing de influencia. Cada vez se está poniendo de moda usuarios, en muchos casos chicos muy jóvenes, ¿no? Llamados youtubers, instagramers, que comparten información y son capaces de movilizar y de disparar las ventas de un producto. Estos son los más macro, ¿no? Usuarios con miles o millones, mejor dicho, de seguidores. Pero si como emprendedor te quieres acercar a ellos para hacer una campaña, lo más probable es que el presupuesto económico no sea la mejor vía para invertirlo en esta primera fase, ¿no? Por ello, debemos pensar siempre en términos de microinfluencia. Al final, ¿en quién confías? ¿En alguien que tiene muchos seguidores pero no conoces personalmente? ¿O en la gente más cercana a ti? ¿En tus amigos? ¿En tus padres? ¿En tu hermano cuando te dice algo? Eso es la microinfluencia. A menor alcance, mayor cercanía, mayor poder de influencia. Yo probablemente crea más si un amigo cercano mío me dice que compre ese modelo de móvil porque le ha funcionado muy bien y está encantado, que si sale una celebrity, se me viene a la cabeza Kim Kardashian, diciendo con sus millones y millones de seguidores, diciendo que ha comprado esto, probablemente hasta me genera cierta desconfianza, porque sé que evidentemente está pagado. Bien, pues juega con todo esto, mete este marketing de influencia en tu proyecto. Hay muchas maneras de llevarlo adelante, con unos costes muy limitados y en muchos casos incluso con intercambios de producto, ¿no? Donde haz una investigación, ¿no? De qué personas hablan a usuarios que pueden ser tus potenciales clientes y pueden hablar incluso de productos similares a los tuyos. Y busca cómo colaborar, cómo a él le puedes ofrecer algo y él a cambio te puede ofrecer algo. Puede hablar de tu producto, de tu servicio, en vídeo, en podcast, en texto, lo que sea, todo lo que se te ocurra. Establece una relación. Fijaos, dejadme contaros una historia. Justamente la semana pasada, hablando con un chico que está llevando un proyecto muy interesante, ¿no? Es un proyecto familiar de venta de pienso, de comida para aves de casa, para pues palomos, agapornis, estas aves que tienes en casa, y está trabajando toda esta parte del marketing de influencia y me contó cómo lo estaba haciendo, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho, porque ha localizado a distintos influencers, es decir, personas que hablan de comida para aves que hay en casa y no tienen millones de seguidores, tienen cientos de seguidores y han llegado a un acuerdo y han notado directamente cuando estas personas hablan de sus productos que generan más tráfico a la web. En este caso no es un producto que se vende online, pero sí se nota una generación de tráfico a la web, de mejora del conocimiento de la marca. Dependerá del objetivo que tengas, pero no olvides utilizar esta influencia. Las redes sociales han democratizado el poder de la información. Antes la influencia estaba solo limitada a medios masivos y a quien tenía acceso a esos medios masivos. Presentadores, periodistas, figuras públicas. El resto de personas no podíamos decir nada o si lo decíamos quedaba en un círculo muy pequeño. Pero a día de hoy podemos hacerlo y eso es lo bueno, ¿no? Porque al final da transparencia. Blogueros. Es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo apasionante y el poder emprender hoy en día, creo que somos unos privilegiados por poder tener todas estas herramientas al alcance de nuestra mano, que lo que requieren es inversión en el tiempo, y el tiempo es dinero, y muchas veces el tiempo es más caro que el propio dinero, pero está ahí, tenemos la opción. Como os decía en los primeros días, cuando lancé todo esto, las redes sociales no habían todavía, cuando lancé mi primer proyecto no habían entrado de manera masiva, entonces te tenías que buscar 1000 maneras, la mayoría de pago, para llegar a los usuarios. A día de hoy te puedes buscar esas 1000 maneras combinando de pago con herramientas que no hay un pago directo. Por lo tanto, combinas y con un mismo presupuesto tienes mejores resultados. Piensa en la influencia. Piensa, utilízala, no la dejes, no digas, no, todavía no, voy a esperar un poco, no esperes, factor tiempo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, no procrastines, ¿no? Que es una de las cosas que a casi todos nos pasa, bueno, ya lo hago mañana, no, hoy, como si fuese el último día que tuvieses para hacer eso, porque un día, aunque muchas veces digamos, da lo mismo no da lo mismo,
Lleva tu proyecto ahí donde quieres. Por lo tanto, empieza hoy con todo ello. Y piensa en el marketing de influencia, como hablamos, en micro, en lo alrededor, lo que tengas más cercano que puede impactar y generar el efecto onda de agua. Donde tú tiras una piedrecita en un estanque y se genera unas ondas. Pero si tiras otra cercana, esas ondas se suman y al final has tirado 3 y la onda es más grande. Eso es la microinfluencia. Aprovecha todo eso. Gracias por estar aquí un día más, compartiendo conmigo, por unirte a este proyecto para canalizar la energía emprendedora hacia ese proyecto que quieres llevar adelante. Gracias por estar ahí.